Cuando estamos en temporada de otoño suele haber tiempo muy inestable, tiempo de lluvia, tiempo de mucho viento, como en el día de hoy, y todos estos días han estado lloviendo, pero el cielo es lo más hermoso. Así se llama la marca que traemos hoy al canal en estreno, con su nuevo modelo, el BE11, y su marca es Skywell, traducido como el cielo es lo más hermoso. Hoy se notan muchas nubes, por eso mismo, porque estamos ya en la fase de otoño, mucha lluvia, mucha inestabilidad, pero la vida continúa y siempre hay que agradecer cuando sale el sol. Así que dicho todo esto, damos la bienvenida a Skywell, a Supermotor Online, con esta nueva gama de modelos. Este sub que arranca su andadura en España, el B11, y trae consigo una muy buena autonomía, una batería de 82 kilovatios, tenemos otra batería más pequeña, está en un entorno de los 400 kilómetros de autonomía real, eso lo hablaremos más adelante, y sobre todo tiene la etiqueta cero emisiones, ya que es un sub 100% eléctrico. Un sub que llega al mercado, bueno, con esa marquitis muy marcada de estamos con marcas chinas, yo no voy por marcas chinas, pero ojito que este sub te va a sorprender. Dentro intro y empezamos. Bueno, antes de empezar este vídeo vamos a hablar un poco de dónde sale esta marca. Vamos a hablar de este mundo, de este mercado de coches eléctricos, Skywell Auto. Quizás no te suene mucho todavía, pero esta marca china ha dado pasos gigantescos en muy poco tiempo y merece toda nuestra atención. La historia empieza en 2017 cuando Skywell, una empresa dedicada a fabricar autobuses en China, decide expandirse al mundo de los vehículos de pasajeros, con el apoyo del grupo Skywell. Fundaron una subsidiaria llamada Skywell New Energy, enfocada en desarrollar coches eléctricos. El primer proyecto fue el Skywell ET5, un modelo totalmente eléctrico que salió al mercado en 2020, con un diseño moderno y características avanzadas, y este fue solo el comienzo. En abril de 2021 la marca dio un paso importante al renombrarse como Skywell Auto, para diferenciarse de Skywell y reforzar su identidad en el mercado de coches eléctricos. Este cambio también alcanzó al propio ET5, que pasó a llamarse Skywell EV6. Aquí es donde la historia se pone más interesante, porque el modelo EV6 comenzó a cruzar fronteras. En Europa, la empresa alemana Elaris tomó este modelo y lo lanzó como Elaris Veo, llevando la tecnología china al mercado europeo. Poco después, Imperium Motors anunció la llegada del V6 a Estados Unidos y Canadá, renombrándolo como Imperium ET5 para esos mercados. Todo esto ha sido parte de una estrategia clara de expansión, que sigue tomando mucha fuerza. Y como último adelanto en el Salón de Automóvil de Guangzhou de 2023, Skywell presentó un teaser de su próximo gran lanzamiento, una limusina eléctrica de alta gama que han llamado Skyhome, la cual promete convertirse en el buque insignia de la marca. Bueno, aquí tenemos a este sub, vamos a dar un repaso rápidamente al exterior porque la lluvia nos está amenazando nuevamente. Y bueno, aquí encontramos un frontal muy sellado, muy típico de los coches eléctricos. Sin embargo, ya notamos un paragolpes que tiene entradas y algún tipo de juego, ¿no? De lo que es los antiniebla, esas falsas entradas de aire. Bueno, le dan un poco más de espíritu deportivo a este frontal, no dejar todo muy limpio como se están viendo en muchos modelos. Aquí vemos el carenado que tiene este efecto tridimensional, efecto que le sienta muy bien con los reflejos. Vemos el logo Skywell que también tiene su significado. La cámara frontal, si lo vemos, no está totalmente centrada.
está el logo centrado y la cámara está un poco hacia el lateral. Vemos por supuesto el radar aquí justo debajo para los sistemas ADAS, al igual que la cámara que llevamos justo aquí arriba. En las líneas, bueno, vemos líneas muy limpias, la zona plana del capó baja lentamente aquí hasta esta parte del frontal, muy suave, y le da fluidez a todo este conjunto. Vemos por supuesto, como no se puede esperar otra cosa, vemos los pasos de rueda marcados con este plástico negro, con alguna inserción en cromo, y que bueno, le da un aspecto muy bonito. Sin embargo, aquí tenéis las dimensiones de este Skywell V11, además de la publi que nos deja la marca en esta unidad de prensa. Y bueno, tenemos llantas 19 pulgadas con unas gomas Cooper con medida 235/50 de perfil, una medida bastante buena para un SUV. La distancia entre ejes de este coche nos delata que tiene muy buena habitabilidad, y sobre todo si nos fijamos en la puerta trasera, es una puerta muy grande, y eso ya nos da un indicio de que tenemos un coche muy buen tamaño interior. Aquí vemos ya la parte trasera de la Saga, unos pilotos que van por todo lo ancho del coche, y además las letras Skywell que van iluminadas y le dan un efecto bastante chulo. Vemos estas zonas laterales con también luces para todo lo que es el sistema de frenado, antinieblas, catadióticos, y esta zona del paragolpes también con ese añadido en plata para destacar ese toque más sub, ¿no? Vemos aquí el limpialuneta y un alerón que, como veis, lleva incorporado la tercera luz de freno en la parte central, y estos aletines para la aerodinámica. Por supuesto, barras en el techo, como es común en este tipo de sub, y vemos que también lleva un techo panorámico que además es practicable. ¿Qué os parece? Vemos también aquí intermitentes integrados en la carcasa del retrovisor. ¿Y qué os parece este diseño? ¿Os gusta? A mí me da un recuerdo a muchos modelos, sobre todo en el Corando, con este frontal. La verdad es que me recuerda un poco al Corando, luego me recuerda a otros modelos. La verdad es que tiene un pool de opciones de diseño muy atractivas, pero yo creo que han fusionado bastante bien. Y bueno, aquí vemos también todos los marcos de las ventanas en cromo, y yo creo que es un modelo muy bonito, ¿a que sí? Y a pesar de que vemos que tiene mucha distancia entre ejes, pues el coche tiene unas dimensiones muy buenas para andar en la carretera y en ciudad. Déjame aquí en los comentarios qué opinas sobre este diseño. Vámonos para adentro. Tenemos acceso al maletero con portón eléctrico. Algo a mejorar, la velocidad de este portón, bastante lento. Y bueno, encontramos una boca de carga bastante buena para ser un SUV, como veis un poco más abajo de mi cintura, y lo que es el portón, yo mido 1,77 y me quedan 3 dedos de separación para no tocar con el portón. Un maletero que está bien revestido, tiene buen espacio, está muy aprovechado. De verdad es que no se nota tanto elemento para cubrir y hacer molduras o diseños, que eso al final quitan espacio. La verdad es que está muy aprovechado, y en ambos laterales tenemos cosillas. Por ejemplo, en este lateral tenemos el conector 12 voltios y en este lateral la luz en luz fría, ¿no? Y en este caso también debajo de este suelo tenemos 3 espacios para llevar el kit de reparación de pinchazos. Tenemos el cable de carga y, por ejemplo, un bolso para llevar nuestras cosillas de limpieza o lo que queramos llevar para que no nos ocupe en el maletero. Tenemos esta bandeja que también es extraíble y nos permite tener más privacidad y seguridad al llevar nuestras cosas en el maletero. Tiene buen espacio, buena habitabilidad general. Aquí tenemos el asidero por si lo queremos cerrar de manera manual, pero tenemos aquí el pulsador para cerrar este portón. Dice el dicho que para bajar todos los santos ayudan, pues aquí parece ser que este portón se ve beneficiado al bajar por el peso y va un poco más rápido, pero es un tema a mejorar en este V11. Bueno, señores, aquí tenemos una puerta muy buena, con una boca generosa debido a este tamaño de puerta. La puerta no abre a 90 grados, llega a un buen ángulo, pero no abre. Sin embargo, como veis, tenemos muy buen espacio, así que podemos acceder con sillas o cargando bebés, y
nos va a facilitar muchísimo. Quiero destacar que en cuanto abrimos este habitáculo impacta sobre todo este diseño, los colores, está muy bien terminado, pero en cuanto empiezas a tocar los materiales dices, oh, ¿qué pasa aquí? Porque por fuera el coche realmente, para ser sincero, tampoco es que desborda una elegancia o unos toques premium para nada, muy sencillo por fuera, unos diseños bastante normalitos, ¿no? Y tampoco te esperas encontrar esto, y aquí cuando llegas te dices, ojito, incluso con el maletero es muy normal, pero ya en el habitáculo, lo que son las plazas, ya te encuentras con algo que, ojito, ojito. Vamos a entrar, yo mido 1,77, como veis, he entrado sin ningún problema, pedazo de ventana tenemos, perfecta, no tenemos problema para sentirnos agobiados ni nada, y en espacio, vamos, sobra. Aquí puedo extender un poco las piernas, el asiento un poco más bajo, y el asiento, lo que es este mullido, es bueno, recoge bastante bien la pierna, y eso que tengo pierna larga, y recoge bien. Las lumbares no sujetan nada, pero el concepto de este coche me parece a mí, y si estáis de acuerdo conmigo, dejarlo aquí en los comentarios y dejarme un like, pero yo creo que este coche va a el confort, no a la deportividad. Tenemos este tapizado con este color, que bueno, para gustos colores como siempre, pero bueno, le da un toque diferente a este interior y muy de cabaña, muy de montaña este interior. La verdad es que me gusta todo lo que son las inserciones en madera, estos toques en efecto brillo. No tenemos mucho negro brillo, pero sí que hay bueno, es un brillo cromo oscurecido que no llega a ser negro brillo para nada, tiene otro toque, pero bueno, también se mancha porque al ser brillo esto es inevitable, pero bueno, aquí tenemos dos bolsillos muy generosos y bueno, aquí tenemos en el respaldo la opción de hacer uso de este asiento para que los que vamos aquí detrás podamos hacer maniobras con este asiento. Dos salidas de aire sin regulación de clima, no tenemos temperatura, pero sí regulación de intensidad, y una zona de conectividad aquí justo debajo, 220 para conectar cualquier dispositivo que queramos, un ordenador o algo, y dos puertos USB-A ahí también para conectividad. Aquí bueno, tenemos este reposabrazos con dos portalatas, bueno, bastante bien, pero esto vamos a ver qué tal es la plaza central. Bueno, el túnel no existe, es totalmente plano este suelo y eso se agradece, así que puedo ir con las piernas juntas y espacio para las rodillas perfecto. Sorpresa que el respaldo es un poco más durilla, pero tampoco me molesta demasiado. La parte baja también es confortable, incluso un poco más mullida que los laterales, son un poco más duras y la verdad es que se agradece. Y aquí 3 adultos de mi contextura podremos viajar con una comodidad muy buena. La verdad es que ojito a esta plaza trasera del Skywell B11. Está muy bien. Aquí tenemos iluminación en los laterales, ya que llevamos este techo panorámico, ya que su propia marca lo dice, que el cielo es lo más hermoso, pues toca tener todas las opciones disponibles para ver el cielo mientras conducimos y viajamos en este B11 de Skywell. La verdad es que un interior muy bueno, los materiales como os he comentado antes, todo mullido, aquí madera, este efecto, piel, plástico duro sí que de la mitad de la puerta para abajo, pero bueno, está bien. Sí he echado en falta a lo mejor los portabotellas aquí en la puerta, que tuviese algún tipo de revestimiento para evitar ruidos, pero bueno, todo esto va sumando, por supuesto, pero bueno, está de esta manera. Tenemos los altavoces ahí con la firma de la marca Skywell, también con detalle, y bueno, está bastante bien. Sí que notamos chapa en las puertas, aquí en la parte interior no está cubierto. Que no nos confunda, ojo, que no estoy diciendo que esto tenga acabados premium ni nada, pero sí que se respira una muy buena calidad en este interior, así que ojito porque va pisando fuerte este sub, ojito, porque tiene buenos detalles, simplemente que hay detalles aún que pudiesen estar mejor, no digo que no, pero bueno, yo creo que aquí está cercano al sobresaliente en la plaza trasera. Y para las familias no os preocupéis que aquí tenemos anclajes Isofix, lo único es que están entre ambas banquetas, tenemos que tener cuidado al usar los ganchos y no cargarnos el tapizado. Así que nada, vámonos adelante. Bueno, tenemos las plazas delanteras, también muy buena entrada, esta distancia entre ejes es fantástica para
tener este tipo de habitabilidad en este modelo. Mismos materiales, muy bien terminado, madera, todo muy bien. Aquí sí que ya encontramos algo de negro brillo en esta consola central, así que bueno, siempre va a haber polvo y manchas de dedos. También en todo lo que es el guarnecido de los radios del volante también lleva mucho negro brillo, y un volante que me ha resultado bastante fino, muy delgadito. Sí que tiene esta polipiel con estos pespuntes naranjas que bueno, le dan cierta terminación de bien rematada, pero me ha chocado todo este tema de negros brillos, que cuando está limpio está muy bien, ¿no? Pero luego cuando ya estamos al uso vemos siempre los dedos marcados y es una auténtica pesadilla. Han optado por este tipo de soluciones y bueno, es lo que tiene este Skywell. Materiales, repito, muy buenos. Tenemos cuadro de instrumentos digital con buena infografía. Bueno, paramos el vídeo y lo hacemos en otro momento, como ahora, que sí se puede ver un poco mejor la pantalla, ya que la luz nos estaba impidiendo esta grabación. Y bueno, aquí vemos el sistema multimedia de este Skywell V11 con las aplicaciones aquí justo debajo, las podemos desplazar y si pulsamos podremos incluso cambiarlas de posición. Tenemos también cambio de fondo de pantalla y este sistema que es el llamado Cool-Link, que es el que transmite todo el sistema inalámbrico de Android Auto y Apple CarPlay. La verdad es que es muy fluido. Si pulsamos aquí ya está sincronizado y aquí tenemos las aplicaciones y lo necesario de nuestro smartphone, ¿vale? Ahí, como veis, ya tenemos todo eso y si queremos volver le damos aquí al logo de Skywell y ya lo tenemos. Vamos al centro de aplicaciones, que aquí ya tenemos todas las aplicaciones disponibles: control de vehículo, aparcamiento automático, configuración de asientos, radio, medio local, centros de servicios. A ver si carga. No está cargando porque tampoco tiene la conectividad, pero bueno, vemos aquí en el control del vehículo configuración de altura de faros, el cierre de puertas, los modos, fiesta, modo camping. Esto es la parte regenerativa, asistencia al volante, que sería la dureza del volante, pero como veis tenemos muy poco, una traducción poco fluida. Están en proceso, así que en las próximas actualizaciones pues será modificado. Aquí en el modo de recuperación, o sea de regeneración, podremos configurar porcentualmente esta alternativa, que no viene mal. Asistencia a la conducción, tenemos todas las ayudas a la conducción, 20 sistemas ADAS, calidad del aire, carga inalámbrica, que va aquí debajo, podemos desactivarla. Y el sistema Dash. ¿Cuál es el sistema Dash? Pues este. Aquí tenemos el cuadro de instrumentos, tenemos dos temas. Este es el tema 2, que es el más llamativo en cuanto a iluminación, y luego el tema 1, que sería el contrario, ¿no? El fondo negro. Vamos a quedarnos con esto para que no deslumbre demasiado la pantalla. Y bueno, aquí vemos el coche, que usamos freno, ponemos intermitente, no se activa ningún tipo de luz en el coche, algo que ya está muy de moda últimamente. Potenciómetro, velocidad digital, datos generales de fecha y temperatura. Aquí tenemos esta opción que mudando aquí podremos ir cambiando algunas alternativas, como el modo ordenador de a bordo. Aquí el sistema también de autonomía. Y bueno, bastante resumido, pero muy legible en todo momento. La verdad es que un cuadro de instrumentos muy completito, la verdad. En los modos de conducción, o mejor dicho, en estos modos de escena, en el duerme saludable tenemos que tener esta opción que nos pone incluso una alarma, el asiento se nos ajusta. Vamos, está todo bastante bien configurado para los sueños, para, bueno, en este caso el sueño, ¿no? Control de vehículo, vale. Aquí, vale,
fiesta feliz, hace una fiesta de iluminación, y el modo camping, que se nos activa si estamos acampando en algún sitio. Como veis, estamos con un tiempo bastante fuerte, temporal, así que bueno, no podemos hacer un vídeo con nuestras características opciones, ¿no? Aquí el clima se usa todo por la pantalla, como veis. Nos indica tanto el exterior, la calidad del aire, como el interior, y aquí la temperatura. Tenemos calefacción y ventilación para ambos asientos delanteros, y la verdad es que está muy bien. Vamos ahora mismo a desempañar, porque tenemos todas las ventanas empañadas. Y bueno, continuamos con el vídeo. Por supuesto, vemos todo este salpicadero, plástico duro en la parte intermedia, esta inserción en brillo, van aquí los aireadores bien integrados, tenemos una guantera suficiente para guardar documentación, y aquí dos salidas de clima en esta parte, con esta zona también con la parte básica de accesos al clima, ¿no? Auto, recirculación, desempañantes, pero todo el uso completo del clima tendrá que ser por la pantalla. Tenemos este dial para hacer el cambio de marcha, aquí el freno de mano automático, el auto hold, dos portabebidas con una pequeña cortinilla. Y aquí tenemos una pequeña guantera que además va refrigerada, y eso viene muy bien para llevar cualquier cosilla que queramos aquí dentro. Y bueno, no está protegida, y con eso tenemos algún ruido. Aquí debajo tenemos el conector 12 voltios, un puerto USB que en este caso va interconectado con un sistema que han dejado en el coche para que sobre todo el sistema iOS vaya más fluido, cosas que van a ir mejorando en el sistema. Y tenemos carga inductiva aquí debajo. Está bien porque tienes ahí el móvil y te olvidas de él, y para ir en la conducción lo tienes sincronizado con el sistema y no tendrías por qué hacer uso del móvil. Pero me hubiese gustado otra alternativa como usan otros coches, para que vaya aquí un poco más a la mano. Un coche que bueno, tiene unos asientos que sujetan bien, no está nada mal. Esta zona alta con todo el sistema de emergencia y luces, y cerrar cortinilla y abrir el techo solar panorámico, y bueno, aquí el espejo que es fotocromático. Tenemos, bueno, buena aptitud general del coche, buena calidad, tenemos pedales en efecto aluminio que le dan también un toque bueno, y como os he dicho, unos asientos que me resultan bastante cómodos. Así que nada, ya solo queda ponernos en marcha y ver qué tal va este Skywell V11 en la carretera. Vámonos. Ya estamos en marcha, aquí podéis ver o sentir algo de ruido en suspensión o algo. No, estamos en esta parte un poco más en mal estado, y ya está. Como veis, tiene muy buen ajuste, es una unidad que está ya cercana a los 10.000 kilómetros, y eso viene muy bien. Es una unidad que tiene ya cercana a los 10.000 kilómetros y ya podría tener algún tipo de crujido o algo. Sí me resulta, aparte de la insonorización, de ser un coche eléctrico y bla bla bla, que siempre lo comento, se detallan los ruidos o los sonidos que pueda tener el coche. Y de verdad, el sonido a baja velocidad, que es el sonido que suelen hacer los coches eléctricos para alertar que estás pasando y que el coche está en movimiento, me parece agobiante. No me gusta, lo siento, pero no me gusta. Es un... A ver si... Vamos a quitar el aire. Bueno, no sé si lo lográis apreciar en el audio, lo siento si no, pero es un ruido que a mí me estresa mucho. Ya ha pasado una cierta velocidad, sobre los 30 km por hora, ya automáticamente el coche desconecta ese ruido, ese sonido. Yo le llamo ruido porque a mí no me parece un sonido, y la verdad es que ya te relajas, ¿no? Un coche con una dirección muy suave. En este V11 solo podemos tener confort y suavidad de marcha. De verdad, es un coche muy confortable. Si no es por la altura del suelo, el centro de gravedad, a veces hasta me da la sensación de ir en una berlina casi de representación.
por lo suave que va y eso. Pero automáticamente cuando entramos en curva con estos 204 caballos, ya notamos como la suspensión busca ese confort, pero los puntos de apoyo hacen que vayamos con cierto balanceo, ¿no? Muy acusado. Entonces no deberíamos de ir a ritmos muy alegres, porque notaríamos muchísimo estos puntos de apoyo. Pero aún así, como veis, se comporta bien. Pero que tengáis en cuenta que la suspensión es muy suave, busca en todo momento ese confort, y con ello pues tenemos este balanceo más acusado que puedas a lo mejor tener en otro sub. Por si eres de los que te gusta un poco más la suspensión más dura, un poco más estable, aquí vas a notar que vas en un sub en todo momento. Tenemos una frenada regenerativa, que además notamos al final la mordida común, ¿no?, de esa mordaza. Unos frenos bastante sencillos, pero que van bien para frenar el coche. La aceleración es correcta, muy dosificada, porque incluso si pisamos a fondo no tenemos esa pegada contra el asiento, así que va dosificado y aún así acelera muy bien. Y la dirección, además de ser suave, es fiel a lo que le pedimos, ¿no? Pero obviamente luego ya sientes que no puedes tampoco llevarle a extremos, porque tiene su suspensión más enfocada al confort. Un puesto de conducción cómodo. Sinceramente, a mí particularmente los asientos me han resultado un poco duros, y eso para gustos colores, pero a mí me ha incomodado un poco. Me ha resultado una conducción un tanto extraña o dura, no sé. Entonces, no sé, es algo, esto ya son cosas muy subjetivas que siempre os comento, pero que no lo toméis como algo 100% negativo. Pero me ha resultado un poco duro estas banquetas. Son cómodas, o sea, porque sujetan bien, pero me han resultado un poco duras. No tengo un mullido que me sienta un poco ya más confortable, ¿no? Pero bueno, buenos espejos exteriores con buen ancho, y está correcto, no tenemos mayor problema, incluso detección de ángulo muerto con desempañantes, y tenemos también la luneta con buena visibilidad desde esta parte interior. Pero bueno, ¿qué consumos estamos haciendo? A ver, este coche, como os he dicho antes, tenemos una autonomía cercana a los 470 homologados, pero reales son unos 410 aproximadamente. Luego la batería 72, esta es la batería 86, la de 72 estaríamos hablando del entorno de los 360 de autonomía WLTP, que aquí os dejaré los datos si me baila algún dato, y reales estaríamos hablando de unos 300 kilómetros, 310, 315 kilómetros. Tenemos unos consumos de unos 17,2 kilovatios hora y 19,2 también, que nos ha marcado en otro ordenador de a bordo con 690 kilómetros. O sea, un ordenador de a bordo ya de viajes total que hemos hecho en estos días, que estaría en esos 19. Pero en esta parte de prueba que hemos hecho en conducción un poco más suave, sí que nos ha marcado 17,2. Nada mal, ojo, a ver, son 204 caballos, una aerodinámica de sub, pesos, la verdad es que no está nada mal. Es un coche que puedes bajar de ello, bueno, si te lo propones no digo que no, pero es la marca que nos ha dejado a nosotros. 315 con la batería 72 y unos 415 con la batería de 86 kilovatios hora, que nos permite también hacer recargas rápidas de un 0 a 80% en menos de 30 minutos, así que con un cafecito pues ya tendríamos la energía a nuestra disposición de un 80%, por ejemplo.
Las ayudas a la conducción y la conducción autónoma, pues bueno, a nosotros ahora mismo ya nos ha detectado un posible coche, una posible colisión, y la verdad es que me ha resultado poco filtrado. En ese momento ha pasado el coche en sentido contrario, en su vía, en su carril, y nos detecta eso, ¿no? Entonces creo que hay ligeros ajustes que van recibiendo actualizaciones, como en el sistema multimedia, traducciones y todo eso, que nos va a permitir tener otro tipo de sensaciones e impresiones al pasar del tiempo, ¿no? A día de hoy son las impresiones que os estoy dando. Estamos en octubre de 2024, lo dejo aquí a pesar de que también en la caja de información dice la fecha de publicación de este vídeo, porque luego veis este vídeo en otras fechas y no estáis conscientes de lo que se dice en su día y lo que luego se va viendo con las mejoras de las marcas en sus modelos. Este coche también me ha resultado interesante, toda la personalización interior. Tenemos incluso las luces interiores que pueden ir al ritmo de la música o incluso del que vaya hablando, nos va haciendo modificaciones, y bueno, cuadro de instrumentos con muy buena lectura y con toda la información disponible en todo momento. 1 metro de techo panorámico que nos da una iluminación interior y espacio más generado con toda esta visibilidad que tenemos, y se agradece, ¿no? Porque es un coche que tiene mucha zona acristalada, y la verdad es que su marca Skywell, que nos dice que el cielo es lo más hermoso, sí que es verdad que nos detalla que tenemos una visibilidad de todo lo que nos pasa alrededor, aunque hoy ya se está poniendo todo negro nuevamente, así que ya cae lluvia. Vamos a detenernos rápidamente y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Skywell B11, un coche que aterriza en España, un SUV, y que promete que sus próximos modelos también darán mucho de qué hablar. Por supuesto, muy estratégica la opción de entrar con un SUV con estas características en un mercado tan saturado ya de SUVs, pero que obviamente es lo que más se vende, eso es indiscutible. Pero además, si vamos a una opción 100% eléctrica, también se está viendo bastante interesante cada vez más para público que tiene familias y bueno, y quieren tener un coche práctico, pero a la vez que tenga esa opción 100% eléctrica. Tenemos baterías de 72 y 86 kilovatios en ambos modelos. Tenemos acabados Comfort y Luxury. Parte de unos 33.600 euros hasta unos 40.900, 41.000 euros en el acabado tope de gama Luxury, como estamos en este modelo Long Range. Un modelo Long Range que al tener esta batería de 86 kilovatios sí nos llega a los 400 kilómetros aproximadamente de autonomía real. La de 72 es un poco menos, estaríamos hablando de los 300 kilómetros aproximadamente. Aún así os dejo aquí la imagen con todas las versiones y sus precios. Son 204 caballos y bueno, una puesta de conducción autónoma 2.5, un nivel bastante avanzado, pero que yo sinceramente os digo, está bien por su precio. Todo lo que ofrece, sobre todo en habitabilidad y acabados, está muy logrado. Queda de tu parte si arriesgarte o no a ir por una marca recién aterrizada en España, pero sí que es muy conocida en otros continentes, incluso por construcción de tecnología, televisores, teléfonos. Todo esto ya sabemos que en el continente asiático son muy punteros en ese sentido, y poco a poco han ido ya desarrollándose en el mundo del motor. Y en este caso, por supuesto, ya al tener muchos componentes, como en gran parte de los grupos asiáticos, ya han decidido dar el golpe de mesa y ofrecer sus propios productos en el mundo del motor. Yo me arriesgaría, hombre, depende. Estaríamos hablando de los 30.000, 40.000 euros de gasto, pero por un SUV con estas capacidades me lo haría ver, al menos probarlo, conducirlo. Ya habéis visto mis sensaciones e impresiones, y bueno, y queda por supuesto en vuestra decisión final ir a por un Skywell. Eso sí, visitar, ir a los concesionarios, tenéis aquí en la caja de más información y en la prueba escrita de este coche, como también de otros coches y también de motos, en la web supermotor.online, toda la información de este Skywell B11. Y por supuesto, agradecer a la marca por la sesión de este SUV y darles la bienvenida a nuestra revista. Por supuesto, a vosotros, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho,
nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, que ahora es X, y TikTok, donde tendréis cosillas y avances de las pruebas. Y por supuesto, también dejarnos vuestro like, ¿vale? Que siempre nos ayuda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.